Muy buenas a todos, bienvenidos. Soy Emiliano Alza. Vamos a estar desarrollando el tema 4 de este módulo uno de la Diplomatura en Bioecología de los Microorganismos. Vamos a estar viendo la diversidad biológica, la clasificación e identificación de los microorganismos. Tenemos como objetivo de esta clase actualizarlos en lo que consideramos aquellos conceptos que son claves para comprender los aspectos más relevantes de la clasificación y de la identificación de microorganismos. Y a lo largo de la clase vamos a estar realizando una revisión histórica de los sistemas de clasificación biológica y también una revisión de los métodos utilizados para la identificación de microorganismos. Para comenzar, es importante resaltar esta idea de que no estamos solos en el planeta, sino que lo compartimos con millones y millones y millones de formas de vida distintas, que conocemos muy poco de estas distintas formas de vida y que el ser humano siempre llamó su atención el estudio y el conocimiento de estas otras formas de vida, ¿no? Ya en el siglo V antes de Cristo teníamos a Aristóteles que se animaba a hacer una de las primeras propuestas de sistemas de clasificación, donde básicamente dividía a los seres vivos en dos grandes grupos, ¿no? Las plantas por un lado y los animales por el otro. Sin embargo, ya a nadie nos llama la atención si escuchamos la palabra especie, si escuchamos género, reino, división, son todos términos que manejamos, ¿no? Ya no nos sorprende escuchar hablar de estas distintas categorías taxonómicas. Sin embargo, estas distintas categorías o los sistemas de clasificación no son estáticos, sino que se van adaptando y van cambiando a lo largo del tiempo en virtud del desarrollo tanto tecnológico como de conocimiento, ¿no? Entonces, haciendo esta pequeña revisión histórica de cómo fueron cambiando los distintos sistemas y los criterios utilizados para clasificar a los seres vivos. Entonces, uno de los Linneo en realidad lo que hizo fue formalizar esta propuesta de Aristóteles en dos categorías que denominó reinos, donde por un lado estaba el reino Animalia, que incluía a todos los animales, y el reino Plantae, que incluía a todos los vegetales. Todavía un sistema de clasificación bastante básico, ¿no? Donde claramente se basaban en características fácilmente observables, que fue cambiando gracias al desarrollo y el perfeccionamiento del microscopio. En este periodo de tiempo tenemos, eh, se realizó un gran trabajo sobre las lentes de los microscopios y eso permitió la observación y el descubrimiento de nuevas formas de vida, ¿no? De aquellas vidas microscópicas que hasta el momento no eran conocidas. Esto llevó a un replanteamiento del sistema de clasificación y se propuso un tercer reino denominado Protista, donde se incluían a todas estas formas de vida microscópicas. El desarrollo y el perfeccionamiento del microscopio óptico continuó. También se creó el microscopio electrónico. Esto llevó a una mayor comprensión de la biología molecular y de las estructuras internas que presentaban las células. Y estas observaciones permitieron diferenciar dos formas claras de vida: aquellas que presentaban un núcleo y aquellas que no presentaban este núcleo verdadero, bien definido, ¿no? Entonces fue por primera vez que
se planteó la existencia de los procariotas y de los eucariotas, se propuso un nuevo reino donde los procariotas quedaron incluidos dentro del reino Monera y los eucariotas unicelulares dentro del protista, Plantae, que incluía a todas las plantas y a los hongos también hasta este momento, y el reino Animalia, que incluía a los animales. Ya para 1969, la propuesta del sistema de Whittaker de los cinco reinos, que es una de las más conocidas actualmente, eh, profundizó los estudios más allá de los aspectos morfológicos, sino que también analizó la bioquímica, la nutrición de los organismos. Y esto le llevó a plantear una nueva diferenciación, donde quedaron los procariotas incluidos dentro del reino Monera, los eucariotas divididos entre el reino protista, donde estaban todos los unicelulares. Acá está el aporte donde separa a el grupo de los hongos y propone el reino fungi debido a sus características metabólicas y de nutrición que eran distintas a la de las plantas donde se incluían antes, el reino plantae con los vegetales y el reino animalia con los animales. Y acá, entre 1969 y 1777, en esta década hubo avances muy importantes en la secuenciación de moléculas. Primero en la secuenciación de proteínas, y estas eran utilizadas para eh, comparar entre distintos grupos de organismos y a partir de ahí deducir su relación evolutiva. Y posteriormente se perfecciona y se desarrolla la secuenciación de ácidos nucleicos. Y ahí cambia realmente la clasificación, eh, los criterios que se venían utilizando. Hasta este momento, criterios básicamente morfológicos, con esta pequeña incorporación de Whittaker, del aspecto nutritivo, cambia a las relaciones evolutivas que existían, o sea, el análisis filogenético entre los distintos grupos de organismos. ¿Por qué? Porque al poder estudiar sus secuencias de ADN, esto permitió hacer una reconstrucción de aquellas, del origen de las distintas formas de vida, ¿no? Entonces, haciendo una comparación entre estos dos sistemas de clasificación, que son los más conocidos, vemos claramente que las diferencias moleculares dividen a los procariotas que antes estaban incluidos dentro del reino Monera en el dominio bacteria, el dominio arquea y a los eucariotas dentro del dominio eucaria. O sea, lo que hace Whittaker en función de este análisis de la secuencia del ARN ribosomal es plantear una categoría superior a la del reino. Él plantea la categoría de dominio. Esta categoría o esta clasificación es muy aceptada actualmente, prácticamente no se la discute en términos de dominio. Lo que sí entró en discusión fue la utilización de los reinos, de la categoría reino. ¿Por qué? Porque responden a clasificaciones artificiales y rígidas, donde no hay una correspondencia con la historia natural y evolutiva reflejan las secuencias o los estudios de biología molecular, ¿no? Los estudios moleculares, perdón. Y para ubicarnos más
ya en una situación actual y para graficar esto que estamos diciendo de los reinos, vemos que, por ejemplo, el reino de los protistas, que antes incluía aquellos eucariotas microscópicos, siempre fue, de por sí, ya siempre fue un reino muy discutido, donde sus integrantes muchas veces ni siquiera presentaban relaciones morfológicas claras. Entonces, en función de las secuencias de ADN, lo que se propone es ya no utilizar más la categoría de reino, sobre todo para los protistas, sino que empezar a referirse a grupos de eucariotas o supergrupos de eucariotas. Y ahí podemos ver cómo lo que antes era considerado el reino protista, hoy en día se divide en 6 supergrupos, donde tenemos al supergrupo Escabata, con representantes como Eulena o las tricomonas y distintos parásitos intestinales, ¿no? Causantes de enfermedad. Tenemos al supergrupo de los SAR, que es uno de los grupos más abundantes y diversos de lo que antes considerábamos protistas, y incluye a los estremenopiles, donde tenemos a las diatomeas y a las algas pardas, perdón, al supergrupo alveolata, donde tenemos a los dinoflagelados, paramecios y plasmodium, parásito causante de la malaria, y tenemos también al grupo de los risaria, donde tenemos a los radiolarios y a los foraminíferos, que son microorganismos marítimos con algún tipo de estructura calcárea o silicia, ¿no? Y tienen una gran importancia como indicadores ecológicos. Después tenemos el supergrupo de las archaeplástidas, que es acá donde se encuentran también algunas de las diferencias más importantes con los otros sistemas, porque presenta relaciones que por ahí, basándonos solamente en morfología, son menos claras, ¿no? En este grupo donde tenemos a las algas verdes y algas rojas, están todos los precursores de el grupo de las plantas, ¿no? Los que dan origen a las plantas terrestres. En el mismo orden o de la misma importancia, también tenemos a los opiscocontos, eh, donde acá tenemos incluido a los hongos, animales y los cuanoflagelados, que son aquellos que se cree que son precursores, ¿no? Dieron origen a tanto animales como a hongos, y surge esta nueva esta nueva evidencia que ubica a los hongos filogenéticamente hablando mucho más cerca de los animales que de los vegetales, que eran el grupo en donde estuvieron incluidos hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Y después tenemos a los Ameozoa, donde tenemos al representante más conocido, que es Amoeba protus, y otros linajes menores que con menos representantes, pero no menos importante, ¿no? Pero bueno, la idea era hacerle este pequeño recorrido a través del tiempo de cómo los avances tecnológicos y de conocimiento fueron llevando a replantear los criterios utilizados para la clasificación de las distintas formas de vida. Y estos criterios hoy en día nos traen hasta esta organización, que es la más aceptada, basada en
la historia evolutiva de los organismos, ¿no? De un origen común. Y con respecto a la segunda parte de la clase, que es la identificación de estos microorganismos, o sea, cómo hacemos para reconocer con qué estamos tratando, ¿no? Si estamos tratando con una bacteria, si estamos tratando con un hongo, o con qué forma de vida tenemos presente. Y esto también, las distintas categorías, las distintas metodologías utilizadas para identificarlos fueron cambiando también en relación con el desarrollo tecnológico. Hoy en día se siguen utilizando o se hace una utilización de las distintas técnicas que utilizan. Estas se van integrando y van robusteciendo la identificación que uno va haciendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la identificación basada en caracteres morfológicos, una metodología clásica y antigua, pero no poco, eh, no- que no deja de tener su importancia, ¿no? Porque nos permite claramente llegar a una aproximación y a un reconocimiento rápido del microorganismo, donde estudiamos la forma y el tamaño tanto corporal de las estructuras vegetativas de los microorganismos, como de aquellas estructuras involucrados en los procesos de reproducción, que sobre todo en los hongos suelen tener mucha importancia a nivel taxonómico. Las esporas, los esporangios, todas sus estructuras reproductivas tienen importancia para la diferenciación entre los distintos grupos de hongos, por ejemplo. Otro ejemplo, que es una de las actividades que vamos a estar realizando en el práctico, es la identificación de bacterias a través de la coloración de Gram, que resalta diferencias en la composición de la pared. Por otro lado, tenemos a aquellos estudios donde se analizan aspectos metabólicos o bioquímicos de los microorganismos, se analiza si hay actividad enzimática, si son organismos fermentadores, si, si son, si viven en presencia de oxígeno o son anaerobios. Distintos estudios que se van realizando y nos van permitiendo ir separando a los microorganismos en función de cómo reaccionan. Para estos estudios se expone al microorganismo o sus derivados a medios de cultivo, donde se- los medios pueden ser medios anaerobios, medios aeróbicos, medios con glucosa como fuente de carbono, o ir probando eh, distintas fuentes de carbono y ver si ese organismo con el que estamos tratando lo asimila, no lo asimila, y a partir de ahí vamos armando nuestras categorías. Y de la misma manera que fueron utilizados para los sistemas de clasificación, también las características genéticas y moleculares, el- esta técnicas de extracción de ADN, amplificación de una región determinada a través de marcadores moleculares específicos, y la posterior secuenciación de estas regiones nos permiten a nosotros tener la, la secuencia nucleotídica de estos organismos y poder compararlos con otros organismos de referencia ya estudiados y reportados, ¿no? Entonces la suma de
esta identificación de caracteres morfológicos, de pruebas bioquímicas y de eh, identificación molecular son lo que nos permite hoy en día poder ponerle nombre y apellido a los microorganismos con lo que estamos trabajando. Así que bueno, esos eran los contenidos que querían desarrollar en la clase de hoy. Voy a estar subiendo el contenido y también van a tener una pequeña actividad que voy a cargar en el aula virtual para que la vayan trabajando durante la semana. Muchas gracias.